Buen día, buen día. Bueno, hoy vamos a dedicar un tiempo para hablar sobre VIH, lo que debemos saber, qué tenemos que tener en cuenta sobre este problema de salud pública que cada día tiene más trascendencia en nuestra vida personal y familiar. Lo que debemos saber sobre VIH. Hay algunos datos epidemiológicos a tener en cuenta. En Córdoba, desde hace ya muchos años, hay una incidencia de 16 hombres y 7 mujeres cada 100.000 habitantes. Es cierto que la tendencia no es en aumento, pero tampoco en descenso. Estamos en una meseta. Lo ideal es empezar a bajar esa meseta. Hay 2.3 hombres por mujer diagnosticada. Podríamos decir entonces relación 2:1 hombre-mujer. Tema a tener en cuenta, sobre todo si vemos que, por ejemplo, en nuestra municipalidad, en la red de testeos, hay más mujeres testeadas que varones. Entonces ahí se plantea cómo llegar más de lo que estamos haciendo a los varones. El 30% desconoce su diagnóstico. De cada 100 bebés que nacen de madres VIH positivas, 5 son diagnosticados con el virus. En realidad, si la mamá VIH se trata con terapia antirretroviral y llega al momento de tener al bebé con una carga viral no detectable, es decir, niveles no detectables de RNA plasmático, esa tasa tendría que ser 0. Ahí viene el planteo, ¿qué pasa? ¿Dónde está el tema? ¿Por qué no podemos bajar esa tasa? Los controles de las mujeres embarazadas en nuestra comunidad tienen la frecuencia y la calidad que se merecen. ¿Testeamos solo a la mujer embarazada o a la pareja embarazada? Preguntas que hay que replantear, porque justamente ahí está básicamente el tema de por qué no podemos bajar esta tasa. No todas las mujeres se controlan con serología para VIH en los 3 trimestres de su embarazo y tenemos una seria deficiencia en el testeo de la pareja del hombre, ahí en esa pareja de embarazados. Las recomendaciones del Ministerio de Salud es serología para VIH en los 3 trimestres y testear a la pareja del embarazado. El diagnóstico tardío es del 35.2% y si uno se fija ahí, hay un mayor porcentaje, 30.5% de diagnóstico tardío en hombres, 37.5% de diagnóstico tardío en hombres y 30.5% de diagnóstico tardío en mujeres. Volvemos al tema de los hombres. Hay más hombres con VIH, testeamos menos hombres y los hombres revelan un mayor porcentaje de diagnóstico tardío.
Y este diagnóstico tardío es teniendo en cuenta el diagnóstico con un recuento de CD4 menos de 200 o con alguna enfermedad marcadora de SIDA. Es decir, diagnóstico tardío es diagnóstico de SIDA. Ahora, lo ideal es tener por encima de 500 CD4 y hay expertos que dicen que es mejor tener 750. Supongamos que en vez de poner un punto de corte de 200, ponemos de 350 y decimos que el diagnóstico tardío es menos de 350 CD4. En ese caso, esos porcentajes que rondan en el 30% se van al 50%. O sea, ahí tenemos una deuda interna para el tema de la accesibilidad al diagnóstico y tratamiento temprano. La vía de transmisión, otro tema importante para desterrar mitos. En los hombres, fundamentalmente es una infección de transmisión sexual. Fíjense los porcentajes. Sexo no protegido, es decir, sin preservativo, con penetración, el pito entra a la vagina, al ano, a la boca. Sexo con mujeres 42.2, con varones 50%. Esa es la vía de transmisión para hombres. Es una infección esencialmente de transmisión sexual. Lo mismo con las mujeres. Así que el 97-98% de las personas que viven VIH en nuestro país lo adquieren en una relación sexual sin forrito. Ahí entonces es donde hay que focalizar fundamentalmente las estrategias de prevención. Cuando uno tiene que priorizar estrategias de prevención, la prevalencia es muy importante. Fíjense la prevalencia en la población trans 34%, hombres que tienen sexo con hombres 12-15%, usuarios de drogas inyectables 4-7%, trabajadores sexuales 2-5%, personas en contexto de encierro 2.7%, población general 0.4%. Obviamente que acá vamos viendo una prevalencia decreciente en esta lista de poblaciones. Aquí hay que priorizar en esta lista en forma decreciente, como el porcentaje de prevalencia, las estrategias de prevención. Pero todas las poblaciones tienen que estar involucradas en estrategias de prevención. Hay que replantear las estrategias de prevención, no cabe ninguna duda. Seguimos con una meseta de incidencia, como habíamos visto en uno de los primeros gráficos, para lo cual hay que hacer un abordaje integrado, combinado de estrategias de prevención. Que podríamos focalizar en 4 puntos. Uno, seguir insistiendo en sexo seguro con preservativo. No hay grupos de riesgo, hay situaciones de riesgo. ¿Cómo llegar a los varones? Hay que agudizar el ingenio en las estrategias de prevención. El otro punto, accesibilidad al testeo para tener accesibilidad al tratamiento antirretroviral. Para ello, esta red de CEPATs, es decir, Centros Preventivos de Asesoramiento y Testeo, crear un ámbito lo más hospitalario, amigable, accesible posible, donde la gente pueda sacarse dudas sobre infecciones de transmisión sexual, ofrecer el testeo de infecciones de transmisión sexual, es fundamental. Que no es lo mismo que un laboratorio móvil que va y
tiene un determinado número de pacientes, saca sangre, 1, 2, 3, 4 y se va. Eso está bueno. Pero la riqueza del CEPAD es que uno durante una mañana, la gente puede ir, qué sé yo, en el centro de salud, va a buscar la leche, los anticonceptivos, va a hablar con la enfermera, se encuentra con este espacio y dice, ah, mira vos, qué bueno, nunca me hice ese análisis, lo podría hacer. Le pregunto a alguien del equipo de salud, a quien confía, porque es el que está siempre ahí, el que le da la leche, el que le da el anticonceptivo, el que nebuliza al chiquito cuando tiene el broncoespasmo, y esto el equipo de salud le cuenta, no, mira, esto para infecciones de transmisión sexual, hacételo, está bueno, nadie tiene riesgo cero. Esa confianza en el equipo de salud hace que los vecinos vayan y se testeen. Pero también la idea es salir del ámbito estrictamente de salud, porque si no nos quedamos con un grupo chiquito de la población, que en el caso de la MUNI son mujeres. Los varones no van tanto a los centros de salud. Hay que buscar estrategias para ello y es muy probablemente que haya que salir del ámbito estrictamente de salud para eso. La Organización Mundial de la Salud propone terapia antirretroviral universal. Hoy hay estudios como el Partner 1, Partner 2, que avalan la decisión de la Organización Mundial de la Salud, que toda persona que tiene VIH, riesgo-beneficio, siempre es mejor tratarse. Tratamiento universal. Pero para eso, tratamiento universal accesible va de la mano de diagnóstico universal y accesible. Y después la profilaxis pre y post exposición con terapia antirretroviral. Hay estudios muy interesantes que hablan sobre las barreras para la accesibilidad al diagnóstico y por ende al tratamiento. Fundamental. Una de las barreras que más se ve en todos los estudios, hay un metaanálisis de eso, es mitos y prejuicios. Por ejemplo, esto no es un problema mío, yo no soy grupo de riesgo, no me va a pasar. Por ende, ¿para qué testearme? Otro mito o prejuicio, mejor no me entero, total, si me entero, igual ya si me da positivo el análisis, no tengo nada para hacer, ya me voy a morir, voy a quedar excluido de mis amigos, de mis familiares, de mis seres queridos. Bueno, la sociedad tiene que replantearse esto también. Y el equipo de salud está dentro de la sociedad. El equipo de salud tiene sus mitos y prejuicios propios, que en este tema de salud, como en los otros, tiene que dejar de lado, porque lo importante es la salud, la calidad de vida de la comunidad que tenemos bajo nuestra responsabilidad. No podemos ser esclavos de nuestros propios mitos y prejuicios. ¿Qué otras barreras? Estructuras muy rígidas de trabajo. Si uno quiere un diagnóstico accesible, necesita un esquema de trabajo accesible. Y todo lo que es extremadamente rígido no es accesible. Necesitamos flexibilidad. Otra barrera que se ve en estos estudios dentro del equipo de salud es el miedo que muchas veces o la desconfianza que tienen las personas que van al centro de salud sobre la confidencialidad de cosas íntimas, propias y que por ahí pueden ser reveladas. El equipo de salud tiene que garantizar con hechos que todo lo que pasa en ese espacio del consultorio, del centro de testeo, queda ahí. Otras barreras
dentro del equipo de salud es, primero que por ahí el mismo equipo de salud no está actualizado y no tiene toda la información correcta, actualizada sobre el VIH. Todavía hemos escuchado algunos profesionales de salud que dicen que el preservativo tiene poros en el látex, entonces el VIH puede pasar. Eso está, totalmente demostrado que no hay poros de látex que pueda atravesar el preservativo. La Organización Mundial de la Salud, todas las sociedades científicas sostienen que el preservativo es 100% eficaz y se usa siempre y bien. El tema de los grupos de riesgo por ahí también está metido como mito y prejuicio dentro del equipo de salud. Entonces, por ahí, si viene un chico amanerado y tiene fiebre de 2 días, le pedimos el VIH, y si viene otro chico que uno lo mira y de acuerdo a la idea que uno como persona tiene en la cabecita, parece todo bien, todo normal, es un chico entre comillas bien, por ahí tiene fiebre 2 o 3 semanas y recién se nos ocurre pedir el VIH. Los mitos conspiran con la accesibilidad al diagnóstico, al tratamiento. Bueno, no ofrecer el testeo. Si el equipo de salud no cree que es importante saber si uno tiene VIH, tampoco lo va a ofrecer. Y a veces se motiva a pedir cuando algo personal, algún familiar, algún amigo le da el análisis de VIH positivo, recién se empieza a sensibilizar con el tema. Bueno, lo ideal es sensibilizarse antes, ¿no es cierto? El tiempo de espera y los horarios de testeo son una limitación. Eso en el sistema público, en la MUNI, también es una limitación. Los tiempos de espera y sobre todo nuestros horarios, que por ahí van en contramano de los tiempos libres de los vecinos de la comunidad. Estrategias fuera de las estructuras rígidas de horario es un tema también a considerar. Bueno, facilitadores es todo lo opuesto a lo que vimos antes. Una información que naturalice la situación. Yo no digo que está bueno tener VIH, lo que digo es que puede pasar. Y si pasa, lo ideal es que no pase. Bueno, prevención, preservativo. Si pasa, no es el fin del mundo, hay cosas para hacer. Le puede pasar a cualquiera. Nadie tiene riesgo cero. Hay que ir desmistificando estas situaciones para que se naturalice esta situación de testearse. Si uno por lo menos una vez al año va al dentista, porque si come los dientes puede tener caries, bueno, si uno tiene relaciones sexuales, aunque sea una vez al año, un testeo sobre infecciones de transmisión sexual tiene que hacer. Y no porque uno sea cochino, desorganizado, desprolijo, sino que forma parte de nuestro cuidado integral de salud. Con respecto al equipo de salud, bueno, todo lo opuesto anterior, cuando hay confianza en el equipo de salud, cuando hay empatía de la población con el equipo de salud. En esto es muy importante la permanencia en el tiempo del mismo equipo en el mismo lugar. Eso también genera confianza. Cuando el equipo de salud ofrece el testeo, cuando el tiempo y horario son accesibles, cuando el sistema de salud se adapta a la cultura y a las necesidades de la comunidad, bueno, todo eso facilita la accesibilidad. A veces el sistema de salud obliga a la comunidad a adaptarse a sus creencias y a sus necesidades. Bueno, esto tiene que ser una cosa consensuada, ¿no?, con la comunidad y el equipo de salud. Hay estudios que han mostrado algunos datos interesantes. Por ejemplo, razones por las cuales una persona nunca se hizo el análisis del VIH. ¿Por qué vos
nunca te hiciste el análisis del VIH. Bueno, acá tenemos. O no se considera que tenga riesgo, o no fue propuesto por el equipo de salud. Nadie se lo propuso, no se lo hizo. Miedo a los resultados, dudas sobre la confidencialidad de esos resultados. Si alguien se va a enterar, la ley es muy clara. Este resultado, el integrante del equipo de salud que le informa del resultado de VIH a una persona, eso queda entre ellos dos. La persona después elegirá a quién le cuenta. ¿A quién le contará? Está bien, a su pareja, obviamente, por una cuestión de cariño, de respeto, de cuidarla, de cuidarlo, y después a alguien que sume. Pero si una persona que tiene VIH, a ver, no va a exponer a sus amigos, primos, hermanos, y no está preparada para contarlo, perfectamente no puede contar, y hay que esperar el momento en que esa persona que tiene VIH sienta que suma contarle a esa otra persona. Miedo a las agujas, también. Después tenemos, ¿cuáles son las razones por las cuales a una persona se le ofrece hacer el análisis y dice que no? No se considera de riesgo, miedo a los resultados, dudas sobre la confidencialidad de los resultados, miedo a las agujas. Bueno, más o menos son las mismas razones. Entonces, fíjense, salir al encuentro de la comunidad, evitar esquemas de salud tan rígidos, porque cuando es muy rígido, en los papeles todo queda hermoso, pero la gente ni se enteró cuál es el problema. Fíjense ahí, teatro griego, salir a la comunidad, un evento del Día de la Mujer, la gente va a escuchar música y de paso, ahí tiene, uno le ofrece el testeo, es voluntario, es confidencial, es gratuito, si uno quiere, no se lo hace. Pero sorprendentemente, cuando uno ofrece, más personas de las que uno cree aceptan hacérselo. Por eso es importante, porque por ahí los prejuicios de nosotros como equipo de salud hacen que no ofrezcamos el testeo. La gente no quiere, pero le ofrecimos a la gente testearse. Llévame con vos, sexo seguro, ¿ves? Preservativo. Hay que adaptarse a las necesidades y a la cultura de la comunidad cuya salud tenemos en nuestra responsabilidad. Fijémonos aquí, Centro de Salud 77 Don Bosco, tiene una posta sanitaria que está lejos del centro de salud, pero hay gente que no va al centro de salud, menos viene al centro. Entonces, ir a esa casita, a esa posta sanitaria, que a veces enseña a tejer, a hacer manualidades, otras veces se vacuna, otras veces se ofrece el testeo, siempre con las normas de bioseguridad, que nunca se pierden. El espacio para asesorar y testear se adapta. Fíjense en este caso. Incluir a los varones, bueno, que nuestros propios mitos y prejuicios no nos limiten. Todos involucrados. A estos chiquitos no los vamos a testear, en principio, pero sí uno puede empezar a hablar de VIH para naturalizar algunas cosas que están como muy escondidas, con mucho mito, con mucho tabú, con mucho drama, y entonces esos miedos hacen que por ahí la gente no se haga los análisis, o sea, conspiran contra la accesibilidad. Salir al encuentro, en eventos de la comunidad, en fiestas de la comunidad, porque tener la oportunidad de cuidar la salud también es una fiesta. No todo el mundo tiene
no todo el mundo tiene la posibilidad de cuidar su salud. Asesoramiento, testeo en las escuelas. Ahí tenemos varones, mujeres, parejo. Hay que hablar, hay que trabajar muy bien con los docentes, hay que trabajar muy bien con los padres. No es ir a testear así nomás a la escuela. Hay todo un proceso de educación sobre sexualidad responsable, segura, donde el equipo de salud, en cuya área programática está la escuela, ya viene trabajando el tema de sexo responsable, seguro, y como corolario testeamos. Teatro griego, salir al encuentro, los CPC, también los CPC es una estrategia de trabajo fuera del ámbito estrictamente de salud, donde la gente va por otros trámites o por otras actividades y se encuentra con esto que uno ofrece. A veces uno hace un ofrecimiento integral de salud, vacuna, testea la glucemia, la presión, enseña planes de alimentación más saludable. Por ahí también el odontológico revisa la boca a ver cómo andamos la boca y nosotros ofrecemos el testeo. Así como una vez al año uno tiene que ir al dentista porque come, una vez al año se tendría que testear si tiene relaciones sexuales y no usa preservativo. CPC Rancagua, ¿ves? Colón, salir al encuentro. Muchas veces el equipo de salud tiene más vergüenza, más prejuicio de lo que tiene la gente en general. Utilizar todos los medios de comunicación posibles. Esta radio comunitaria ahí en una escuela cerca de IPB Argüello ofrece un espacio para hablar del tema y siempre para ofrecer el testeo. Salir al encuentro de fábricas, por ejemplo, para también ofrecer el testeo a los trabajadores. Cuando hay un buen equipo de salud también dentro de la fábrica, podemos garantizar la confidencialidad de los diagnósticos y uno puede decir, bueno, pero en esta fábrica toda la gente tiene obra social. Sí, pero nosotros sabemos que por ahí nuestros horarios de trabajo no enganchan con el horario de atención médica, de extracción de sangre de los laboratorios. Salir al encuentro de, en algunas cosas, los horarios de trabajo rígidos del laburo y rígidos del sistema de salud conspiran. Hay que salir al encuentro. Asesoramiento y testeo en otra escuela, se puede hacer algo ordenado, CPC, espacios amigables en instituciones de salud, ¿ves? ¿Cómo uno no hubiera querido ir a ese centro de salud si lo tratan tan bien? Mira, mira la cara de contento de ese hombre que le está sacando sangre. Bueno, ¿a quién ofrecerle el análisis? Ustedes ahí en el material informativo, ahí tienen todos los criterios, pero hay una cosa muy importante, que uno lo puede encontrar en cualquiera de las recomendaciones internacionales, nacionales, pero hay una cosa importante, ¿no? A toda persona que tenga o haya tenido una relación sexual sin preservativo, es totalmente conveniente, coherente, está bien ofrecerle el testeo. Porque riesgo cero uno no tiene. Uno puede decir, bueno, tengo pareja estable. Bueno, ¿cuánto? 10 años, bien. Y somos fieles. Bueno, es difícil por ahí poder garantizar la fidelidad del otro, pero bueno, cada pareja es un mundo. Ahora, antes de ponernos en pareja, nosotros dos, cada uno tuvo su historia, y bueno, a veces en nuestras historias puede haber algún momento
en que uno pueda estar en situación de riesgo. Porque situación de riesgo no quiere decir portarse mal, se portó mal y por eso le pasó. Situación de riesgo es confiar en alguien en quien no habría que haber confiado, pero no porque sea malo o mala, sino porque también confió en alguien en quien no tenía que haber confiado y así viceversa. Porque ese también es un mito. El tener una infección de transmisión sexual no es porque uno se portó mal. ¿Confió? Con respecto a los algoritmos diagnósticos, ahí en el material informativo tienen, pero material de sobra. Yo, modestamente, lo único que me parece importante destacar es, primero, que esa primer muestra positiva del screening, que mide anticuerpos o antígeno-anticuerpo, bueno, esa primer muestra de screening, cuando el laboratorio le dice presuntamente positivo, hay que confirmarlo con una segunda muestra. La primera muestra puede haber sido sacando sangre o pinchando el dedo, sacando sangre con las técnicas estándares para procesar la muestra, pinchar el dedo con el test rápido, eso está bien explicado en el material informativo. Pero ese presunto positivo tiene que confirmarse con una segunda muestra donde hay que sacar sangre y uno va a la biología molecular, busca ARN del virus ahí, en el plasma. Y ahí es donde se confirma. Y al mismo tiempo, ya cuando le sacamos sangre para biología molecular, le pedimos recuento de CD4 para ver el estado inmunológico y ya lo estadificamos y ya lo estamos preparando para tratar. Diagnóstico y tratamiento accesible. Periodo de ventana, bueno, ahí tiene una lista del periodo de ventana de acuerdo a las técnicas, no vamos a andar repitiendo lo que ya está escrito. Pero si uno a ver a grosso modo, para no entreverarse con los números, más o menos un mes. Hay gente que sigue pensando que es 6 meses, un año, no. Más o menos así aproximadamente, hay diferencia entre una técnica y otra, eso lo pueden leer en el material, pero más o menos un mes. Porque, a ver, uno se engancha la infección por el virus del VIH y más o menos al mes el análisis es positivo. Ahora, para tener síntomas pueden pasar 10 o 15 años, porque para tener síntomas uno tiene que estar 10 o más años con el virus dentro del cuerpo, sin tratamiento, deteriorando el recuento de CD4 progresivamente. Y los síntomas aparecen ahí, cuando uno tiene menos de 200 CD4. Fracaso absoluto del sistema de salud, que la gente se entere ahí, en esa etapa. ¿A quién ofrecer el TAR? El TAR es terapia antirretroviral. Tratamiento universal, dice la OMS. Si uno tiene un análisis positivo, ofrece el tratamiento. Estrategias. La organización habla de 90, 90, 90. Buen día. Seguimos adelante. A full. Porque estamos aprendiendo mucho hoy. Todos. La Organización Mundial de la Salud habla de estrategia 90, 90, 90. Es decir, que el 90% de las personas que tienen VIH se entere que tienen VIH, que el 90% de las personas que se enteraron que tienen VIH se traten y que el 90% de las personas que se enteraron y que tienen VIH y se trataron logren niveles no detectables de RNA plasmático, lo que se llama carga viral no detectable, o que por ahí la gente dice, las personas, me negativicé. La Dirección Nacional de SIDA, DNS, Dirección Nacional de SIDA, agrega un 90% más, que estoy de acuerdo, un 90% más, que estoy de acuerdo, que es el diagnóstico temprano. O sea que lo ideal es que uno se entere en forma temprana, se trate, sea adherente, para lo cual necesita más de un 95% de adherencia, no puede olvidarse más de una vez al mes el tratamiento, para lograr niveles no detectables de RNA plasmático, y eso permite que la persona que tiene VIH tenga un buen nivel de CD4, un buen nivel de defensas. Si lo tenía, lo mantiene,
Si estaban bajos, lo aumenta y eso le permite una expectativa de vida igual a la población general. Y además, ya está demostrado, carga viral no detectable en plasma se refleja en los fluidos sexuales, por ende no se transmite el VIH. Con respecto al tratamiento antirretroviral, también ahí en el material informativo tienen un montón de información. La terapia antirretroviral es gratuita. La gente dice, doctor, ¿cuánto tengo que pagar? No. Si uno tiene obra social, la obra social le tiene que cubrir el 100%, y si no tiene obra social, el Estado se lo tiene que dar al 100%. Tiene que ir a un servicio de infectología de cualquier hospital público o centro de salud público. Nosotros incluso en función de adherencia. La adherencia tiene que ser más del 95% para que el tratamiento sea eficaz, es decir, para que se logren niveles no detectables de RNA plasmático lo antes posible y se mantengan el mayor tiempo posible. Ahora, la adherencia tiene que ver mucho con el paciente, pero también con el equipo de salud. Entonces, la accesibilidad al tratamiento es un tema muy importante. La burocratización de muchos trámites para alcanzar la terapia antirretroviral no es un facilitador en la adherencia. Hay un montón de obstáculos en la adherencia, cuestiones sociales, psicológicas, culturales, económicas, horarios de entrega de medicación reducidos, sitios de entrega de medicación lejos de donde uno vive. Por eso, por ejemplo, en la municipalidad nosotros tenemos un programa de descentralización de las terapias antirretrovirales a los centros de salud. Uno le ofrece al paciente si quiere retirar acá en medicina preventiva en el centro, o se la mandamos al centro de salud y lo retira con aquel integrante del equipo de salud con el cual tiene confianza, no hay vergüenzas, puede ir, puede buscar su medicación, pero para eso es importante que el equipo de salud muestre con hechos confiabilidad en cuanto a información, la confidencialidad, que en estos casos es muy importante. La terapia antirretroviral tiene más beneficios que riesgos hoy. Tiene muchos más beneficios que riesgos. Es más, hay un estudio que se llama SMART, que ustedes lo pueden buscar en Google, que demuestra que siempre es más beneficioso tratarse que no tratarse. Y no solo porque el que no se trata, con el correr de los años, el recuento de CD4 baja, tiene una inmunidad deteriorada y tiene riesgo de infecciones oportunistas, sino por el riesgo de un montón de trastornos metabólicos que el mismo VIH puede generar, aumentando el riesgo cardiovascular. Y cada vez la tolerancia de la terapia antirretroviral es mejor. ¿Por qué 90-90-90? Lo hemos hablado. El diagnóstico oportuno permite una expectativa de vida igual a la población general. Entre riesgos y beneficios, siempre hay más beneficios en tratarse que esperar. La carga viral indetectable implica en plasma que no se transmite el virus. Y en Argentina ese 90-90-90-90 está 70-70-60-70. Es decir, el 70% de las personas que tienen VIH se enteraron, el 70% se enteró en forma oportuna, el 60% está bajo cobertura y el 70% tiene un tratamiento eficaz porque mantiene cargas virales no detectables. Con respecto a la profilaxis con terapias antirretrovirales no ocupacionales, que fundamentalmente es sexual, post-exposición. Hay cosas importantes. Una,
con respecto a la posexposición. Es decir, tuvo una relación sexual donde hubo penetración, el pito entra, la vagina, el ano, la boca, sin forro o se rompió el forro y la serología de la otra persona no la conozco o ya sabemos que tiene VIH. En ese caso, lo que se propone es triple terapia, o sea, la terapia antirretroviral estándar dentro de las 72 horas de la situación de riesgo y por 4 semanas como máximo. Triple terapia antirretroviral, la misma terapia antirretroviral que toma una persona que tiene VIH, lo único que no es para toda la vida como alguien que tiene VIH, sino 4 semanas. Se trata de evitar aquellos antirretrovirales como el abacavir, el efavirenz, que pueden generar rash, porque eso implica suspender por un tiempo el tratamiento y lo ideal son 4 semanas tomando todos los días. El riesgo depende un poco de la práctica sexual, ustedes ya lo tienen esa información en el material que les hemos mandado y la carga viral de la fuente también eso define el riesgo. Con respecto a la práctica sexual, lo que pasa es que, a ver, está bueno saber el riesgo de acuerdo a la práctica, pero en el consultorio ahí cuando viene alguien, si tuvo una relación sexual con penetración, no hubo preservativo o se rompió el preservativo y la serología de la otra persona uno no la conoce o tiene VIH, bueno, claro que por ahí una relación sexual pene-vagina, pene-ano es más riesgosa que pene-boca, pero pene-boca no es riesgo cero. Entonces eso es una diferencia que al momento de evaluar la profilaxis posexposición en el consultorio no tiene significación. Fue una relación sexual sin preservativo o se rompió el preservativo y hubo penetración, hay que hacer profilaxis. Después tenemos la profilaxis ya no post, sino preexposición, antes de la situación de riesgo. Fíjense que en el caso de la posexposición, dice, solo considerar en situaciones que ocurren esporádicamente. En cambio, en la preexposición es cuando la situación de riesgo perdura en el tiempo. Se usa diterapia, tenofovir y tricitabina, y hay que tomar los antirretrovirales todos los días ininterrumpidamente mientras persista la situación de riesgo. Si la situación de riesgo persiste años, tendrá que tomar todos los días, llueva, truene, refusile, tenofovir y tricitabina hasta que la situación de riesgo se acabe. Entonces, esta profilaxis preexposición no es como el sildenafil, voy a tener relaciones sexuales, antes me tomo una pastilla, es todos los días. Y por lo tanto, como es todos los días, mientras persista la situación de riesgo, que puede ser años, esto implica controles serológicos y control de laboratorio de efectos secundarios de los antirretrovirales, controles periódicos, no solo serológico, control periódico de la serología del VIH, sino también del laboratorio asociado a efectos secundarios de antirretroviral. Por ejemplo, la función renal, ¿no? No olvidarse de las otras ITS, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, como, bueno, herpes, HPV, gono, clamidia, etc. ¡Ay! Me entretuve tanto que se terminó. Bueno, la idea es empezar a hablar del tema. Siempre quedan dudas, en el material de bibliografía está todo, hay que hablar, nadie sabe todo de una sola vez y nadie sabe todo aunque sean con varias capacitaciones. Siempre uno va aprendiendo algo
y la información hay que compartirla siempre en beneficio de la salud de la comunidad. Un abrazo a todos.